¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Me escuchó? Buenos días, profe, sí se Hola, escucha. hola. ¿Sí, sí me escuchó? Ok, no, bueno, qué ganas el día de hoy, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Dormidos? ¿Medios despiertos? Ok. Bueno, hoy hay una reunión en la división a ver qué pasa con las clases en línea. ¿Ustedes saben algo? ¿Nada? No, profe, nada. Bueno, a ver qué pasa. Ok, pues vamos a continuar con la clase de lunes, con el tema 6 parte 2. Este, y ya habíamos comentado, bueno, ahorita comentamos del examen, ¿no? Que ahorita por si todavía algunos no se han unido, tenemos que ver lo del examen. Vamos a hacer hoy un quiz del tema 5, ¿verdad? Y esa es la idea de hoy. Entonces, vamos con la parte, estábamos viendo los módulos, ¿no? La parte de diseño de Table Spaces. Este, entonces voy a retomar ese diagrama, uso de Table Spaces, ¿no? Que estábamos aquí viendo con la parte hablamos un poquito de modularizar nuestra aplicación, que es lo que van a hacer en su proyecto. Platicamos un poquito de la idea de hacer una especie de estilo de microservicios. Eh, Comentamos también que una manera de simular un poco esa parte es que cada uno de sus módulos represente una PDB para hacer énfasis en esa división, ¿verdad? Y al final de la clase comentamos de dos técnicas de lo que va a suceder cuando hagan esa división. Entonces, recuerden muy bien, ya que tengan su modelo completo, una cosa así les va a quedar, ¿no? Y obviamente va a estar su modelo con sus relaciones. Entonces, a la hora de que ustedes hagan la división por módulos, muy probablemente van a quedar por ahí llaves foráneas entre sus módulos, ¿no? Por ejemplo, este, ¿qué pasa si cuando hagan ese análisis, les decía, hagan su modelo y tracen una línea que actúe como frontera? Hay algunos alumnos que ponen dos rectángulos, como ustedes quieran, y los ponen de colores distintos para separar sus módulos. Aquí lo importante es que hagan una especie así de frontera, que digan, a ver, este va a ser nuestro módulo uno y nuestro módulo 2. ¿Cuál es la idea de cada módulo? Que tengan, pues obviamente, funcionalidades, este, un tanto independientes, ¿no? O por ejemplo, decíamos, este va a ser nuestro módulo de clientes y este es nuestro módulo de facturación, por ejemplo, ¿no? O sea, módulos que tengan una funcionalidad específica. Entonces aquí el detalle viene con estas foráneas que cruzan la frontera, ¿no? Porque representan dependencias que se generan entre nuestros módulos. Entonces, ¿se acuerdan? Comentamos que ahí hay dos opciones, ¿ok? Vamos a tratar de hacer la primera opción que sería, si hay una relación aquí, significa que probablemente esta tabla, vamos a suponer que esta es la tabla padre, muy probablemente requerimos de ciertos datos de la tabla padre de este lado. Entonces, lo que podemos hacer es traernos a la tabla padre para acá, pero una copia de la tabla padre, vamos a ponerla así. No es como tal una copia, sino más bien, ¿se acuerdan que comentamos la vez pasada? Eh, esta tabla tendría los atributos que requiere este módulo. Si este es el módulo de facturación, tal vez aquí de esta tabla que es el cliente, tal vez nada más necesitamos su ID y tal vez nada más su RFC para facturar, por así decirlo. ¿Ok? Y todos los demás datos quedarían en el otro módulo, que es su módulo principal. Cuando quisiéramos obtener el detalle del cliente, entonces haríamos una consulta a este módulo, ¿no? Puede tener más atributos, obviamente. No pasa nada si de repente duplicamos uno que otro atributo. Puede ser, así funciona esto.
¿ok? Y si no queremos tener esta tabla aquí, entonces la otra opción es, nos quedamos con el ID del cliente. Aquí están de acuerdo que habría un cliente ID como foránea, ¿ok? Y entonces tendríamos que quitar esta referencia. Nos quedamos con el atributo, pero sin su constraint. En primer lugar, porque si esto va a estar en PDBs diferentes, pues no podemos tener una llave foránea entre PDBs. Eso no existe, ¿ok? No se puede. Entonces tenemos que quedarnos con el atributo sin su llave foránea. Entonces, para distinguir qué columnas tienen esa característica, estoy proponiendo que le pongan el sufijo RID para indicar que pues esta R como de remota, como que la llave, esta foránea está en otro módulo. ¿Vale? Entonces esas serían las dos técnicas que podríamos usar cuando estén dividiendo en módulos. ¿Ok? Comentamos también en la clase pasada que una vez que tienen sus módulos, a cada uno le van a asignar su administrador, un usuario principal. Aquí, ¿cuál es la idea? Que este usuario va a tener un table space por defecto. Aquí ustedes van a diseñar un table space por default, que sería un equivalente a lo que sería users, ¿no? Por default, por defecto. ¿Ok? Este sería como el equivalente a users, pero este table space es importante porque por default, cuando algún objeto no lo clasifiquen en algún table space, pues ese objeto va a venir a almacenarse aquí. Si no hacen nada, entonces los objetos van a ir a dar a users, pero users es un table space como más genérico. Recuerden que este es un módulo uno y este es un módulo 2. Yo lo que haría aquí, por ejemplo, si este es un módulo de clientes, pues tal vez pondría aquí un table space que se llama clientes, por ejemplo, ¿no? Clientes o clientes, table space, ¿ok? Y en caso de que no configuren ninguna cuestión de table space en sus objetos, pues se utilizaría este. Aquí la regla es no vayan a utilizar el table space users para su proyecto final. Ningún objeto de su proyecto, de ningún módulo, debería de estar en el table space users. ¿Ok? Este recuerden es pues para algunos usuarios que lleguen a conectarse, algún usuario invitado, algún usuario que exista en nuestra base, pero que no tiene que ver tanto con nuestra aplicación. ¿Vale? Igual acá tendríamos otro usuario, otro table space por default. Aquí, por ejemplo, a lo mejor se llama facturas table space, que sería el default. ¿Cómo que el default? Porque cuando creen al usuario le van a decir que su table space es este. ¿Se acuerdan que cuando se crea un usuario pueden usar la cláusula default table space cuando en la cláusula create user o en alter user también puede ser? Le agregan default table space y apuntan a su table space por defecto. ¿Ok? Entonces estos van a ser dos primeros table space que van a crear. Luego, ya dependiendo las características de sus tablas y de su modelo, pueden crear table spaces adicionales. Por ejemplo, ¿sabes qué? Aquí esta tabla tiene una foto, guardamos las fotos. En lugar de guardarlas todas aquí, pues vamos a guardarlas en un table space especial, tal vez en un table especial donde guardamos todas las fotos, lo vamos a mandar para acá. ¿Ok? ¿Sabes qué? Esta tabla es muy grande. Calculamos que va a tener muchos registros, ¿no? Millones de registros. Entonces, mejor que esta tabla tenga su propio table space. Tablas muy grandes pudieran guardarse en un solo table space. Entonces pueden crear otro table space, ¿ok? Que nos dio tiempo de investigar y checar el particionamiento. Vamos a particionar esta tabla y a cada partición le asignamos un table space. Entonces ya van a tener más table spaces, ¿ok? En un solo módulo, ¿ok? Que sabes que hay demasiados índices, vamos a separar el almacenamiento de los índices en un table space aparte. Podemos crear otro table space que guarde todos los índices de todas las tablas, ¿ok? ¿Qué van a indexar? Recuerden también es importante. Para empezar, todos los índices de las FKs. Y normalmente la mayoría de sus llaves foráneas deben ir indexadas, sobre todo porque si proponen hacer operaciones de tipo join,
Y si son tablas muy grandes, conviene indexar la foránea. Entonces, eso implica que van a tener bastantes índices también por módulo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Oye, que estas dos tablas tienen funcionalidad muy ligada, muy parecida. ¿Ok? Y hay muchos datos aquí. Podríamos agruparlas en un table space. ¿Ok? Entonces, aquí ya es cuestión de la propuesta, el diseño que ustedes quieran hacer para su análisis de su proyecto. ¿Ok? Dependiendo también los requerimientos que les paso, les pueden ayudar a decidir cuántos table spaces van a crear. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, cuando me entreguen su proyecto, van a tener una lista más o menos grande de table spaces por módulo. Estos son mis table spaces de este módulo y estos son los table spaces de mi otro módulo. ¿Ok? Y ya está ahí. ¿Dudas con esto? ¿No? Entonces nada Todo. más, entonces nada más sería hacer hacer todo eso, lo del diagrama, lo del modelo relacional, perdón, dividirlo al menos en dos módulos y en Ujú. cada uno de ellos hacer el table space de cada uno y por el momento es todo, ¿no? Hacer su diseño de table spaces por cada módulo. Ok, ¿Ok? ok. Y recuerden que cada table space lo pueden asignar a discos distintos. Ahora, para esto van a necesitar pues simular muchos discos, ¿no? Porque cada table space está asignado al menos un data file y ese data file lo pueden apuntar a, a particiones diferentes, discos distintos. Obviamente para nuestro proyecto no pueden tener tantos discos, ¿no? Y otra, tampoco pueden tener table spaces tan grandes, con data files grandes. Entonces, ¿qué van a hacer? Aquí la sugerencia es, en su contenedor, ¿ok? Van a tener diagonal unam, ¿ok? Y ya ven que nuestra carpeta base es BDA. De aquí, yo recomiendo que hagan una carpeta que se llame proyecto final, no sé, su proyecto final. Y ya de aquí pongan todas las carpetas que quieren. Por ejemplo, pueden tener una carpeta que sea tal vez discos, ¿no? Así como lo hemos venido manejando en otros contenedores. Y ya de aquí ustedes pueden crear, simular que tienen puntos de montaje. Por ejemplo, podrían tener D01 y así se la llevan, ¿ok? D02, D03, D04. O sea, todas las carpetas en donde cada carpeta D podría representar una partición de un disco. O si quieren, pueden ponerle así. Disco uno ya ven que, por ejemplo, en Linux es SDA1, SDA2. Y si cambia la letra, SDB1 significa otro disco. Entonces, tal vez que ustedes pueden poner algo así. Podría ser de A01, de A02, de A, que significa que este es el disco de A, el disco A, que tiene cuatro particiones. ¿Ok? Y vamos a pensar, tengo otro disco, entonces este sería el disco B, de B, 01, con su partición uno. ¿Ok? El disco B, y así se la llevan. ¿Ok? 02. Porque acuérdense que no nada más van a guardar data files en estos discos, ¿ok? También van a guardar sus read logs, sus archivos de control y pues van a necesitar también discos y más otras funcionalidades que vamos a ver. No quiere decir que estos sean loop devices, ¿eh? Claro. No es necesario que hagan loop devices para el proyecto, ¿ok? Pueden simularlo con carpetas y vamos a suponer que son puntos de montaje. Ok, lo ideal pues que fueran discos reales, ¿no? Pero pues no tenemos el hardware en nuestros equipos. ¿Sale? Ahora, otro punto importante. eh, ¿Cómo saben de qué tamaño? Esa es una pregunta que me han hecho en varios semestres. Oye, ¿y de qué tamaño le voy a poner, qué tamaño le pongo a mis data files? Ok, tomen en cuenta que su proyecto va a tener muchos table spaces, como vieron aquí. Ok, y por lo menos necesitan un data file. Yo calculo que más o menos,
Su base de datos de su proyecto va a necesitar alrededor de entre unos 20 y 30 data files, más o menos, o entre 20 y 30 data files. Entonces no se emocionen, no vayan a crear data files tan grandes. La sugerencia es, antes de que empiecen el proyecto, calculen cuánto espacio libre tienen en su equipo, ¿ok? Y también dependiendo de sus otras materias, vean cuánto espacio disponible tienen para la materia, ¿no? Vamos a suponer que dicen, a ver, pues, para esta materia, lo más que puedo utilizar de mi disco son, vamos a suponer, 40 gigas, ¿no? ¿Se acuerdan que les pedí 100 gigas de preferencia? Sí, bueno, vamos a suponer que de esos 100 ya nada más tienen 40. Ah, bueno, 40 va a ser mi 100%. Entonces, sobre ese 100% ustedes distribuyen su data file, ¿ok? O sus archivos. Entonces pueden ir haciendo tables pues más grandes y no pasa nada. Y de repente prácticamente lo que de la prioridad, para que no se acabe fácil. Entonces pueden hacer tables así, ¿no? Con data files no tan grandes. Ok, vamos a ver más adelante que esto puede crecer de manera dinámica, entonces no pasa nada, ¿no? Le pueden poner un crecimiento dinámico pequeñito que crezca a lo mejor de 5 en 5 megas o de 10 en 10 megas, para que no se acabe en este espacio, ¿vale? Entonces, esto es en cuanto a discos. Bueno, hasta ahí, hasta ahorita vamos en el proyecto. Obviamente faltan más cosas, pero hasta ahí ahorita sería eh, parte de su diseño físico. Esto que vemos es su diseño físico. El lógico es el modelo relacional. ¿Vale? Ok, no más duda. Bueno, ya Ahorita conforme no. vayamos avanzando a los otros temas, vamos a ir viendo otras cosas que va a tener su proyecto. Entonces, repito, esta estrategia pues me permite modularizar y administrar una base de datos de manera separada. Cada módulo puede ser administrado independiente y si hay fallas, esas fallas no le deberían de afectar a otros módulos, ¿no? Son de los principales beneficios. Bueno, entonces en seguridad también tenemos beneficios. Como tenemos usuarios distintos, podemos usar privilegios diferentes a cada módulo, a cada usuario, y cuotas de almacenamiento también diferentes al tener esto separado, ¿no? Ya vimos lo de la disponibilidad. ah, Otra cosa también que podría ser interesante es la posibilidad de contar con table space transportables. Es decir, estos table spaces los podríamos de repente migrar a otra base o copiar hacia otras bases o inclusive cambiarlos hacia otro módulo, que es raro que eso se haga, ¿verdad? Que los módulos son independientes, pero también existe eso, ¿no? Podemos mover nuestros data files o nuestros table spaces a otra PDB, por ejemplo, ¿no? Otro beneficio es la parte de backups que vamos a ver en su momento, ¿no? Este, en lugar de hacer backups de todo el sistema así enorme, cada módulo puede hacer sus propios backups de manera independiente, ¿ok? Entonces eso también ayuda a que cuando se genere un backup no se tarde tanto, ¿ok? Porque tengo modularizada la aplicación, ¿ok? ¿Qué más? Ya dijimos de la seguridad, etcétera. Las recomendaciones creo que ya también se las dije. No se vayan a emocionar tampoco, ¿eh? O sea, no se trata de que crear table space a lo loco, ¿ok? Sino los que sean los necesarios para satisfacer las necesidades de su modelo, ¿ok? El mínimo posible de data files también, no se vayamos a decir, ay, vamos a ponerle 20 data files a este table space, pues no. Con uno o dos es suficiente, ¿no? Si se requiere agrandar la capacidad, entonces del table space hay dos opciones, fíjense, como vamos a ver en un momento. Si un table space se queda sin espacio, ¿qué significa? Significa que sus data files ya están llenos, ¿ok? Si creamos un table space de dos data files chiquitos, puede que caigamos en esta situación. Ya no hay espacio. Dos opciones que podemos usar para agregar espacio. Una, agregar un nuevo data file.
Al agregar un siguiente data file, pues ya tenemos más espacio donde almacenar datos. O la otra, que los data files que existen les agreguemos la cláusula autoextend para que tenga un crecimiento dinámico. ¿Ok? También pueden aumentar. Son dos opciones que podríamos hacer. Las cuotas de almacenamiento también ya hemos platicado de ellas. Acuérdense que comentamos que este, cada table space a cada usuario le van a dar cuotas. Aquí una forma, por ejemplo, interesante para no mezclar datos de uno y de otro módulo, ¿ok? Pues el que tengan sus usuarios diferentes, pues me ayuda, porque solamente van a tener cuota estos table spaces, pues a lo mejor este usuario, ¿no? ¿Sale? Muy bien. Entonces, hasta aquí sería más o menos la parte general de su diseño físico de su proyecto. Y con esto, pues estamos ya practicando esta parte de diseño de table spaces, ¿no? Bueno, eh, otra cosa que se me pasa. En esta versión de la base, ¿se acuerdan que dijimos que no podemos tener data files de más de 11 gigas? Procuren agregar esa restricción 11 gigas cuando creen su base de datos, ¿ok? Hay que crear una CDB nueva, ¿ok? No la que están usando ahorita para las prácticas, ¿ok? Y por lo tanto es un contenedor nuevo, ¿ok? Es para su proyecto, recuerden eso, contenedor nuevo, CDB nueva, ¿ok? Y su base obviamente tiene que crearla a línea de comandos, como en las prácticas pasadas, ¿no? Entonces acuérdense, contenedor nuevo, CDB nueva, creada con la instrucción create database, ¿ok? Este, eso también tiene que formar parte de su proyecto, ¿vale? Bueno, ok, entonces, si no hay más dudas, pasamos ahora a un poco más de ejemplos ya viendo código, ¿ok? Entonces, vamos a ver muy brevemente, no me voy a detener mucho aquí porque pues esto es meramente sintaxis, ¿no? Cuando ya empezamos a crear table spaces, hay varias cláusulas que nos sirven para personalizarlo. La cláusula big file, la cláusula data file. La cláusula big file, el small file sirve para indicar que un table space va a ser big de tipo big file o tipo small file. La cláusula data file es una de las más interesantes de la cláusula create table space porque aquí es donde configuramos los data files que va a tener nuestro table space. ¿Ok? Dentro de esta cláusula hay varias opciones como el tamaño del data file, la instrucción reuse que se utiliza para sobreescribir un data file si ya existe. La cláusula autoextend también es importante para indicar si tiene un crecimiento dinámico ese data file, ¿no? Y a su vez, dentro de autoextend, vean que tenemos varias opciones. Prenderlo, es decir, que el data file puede crecer, podemos apagar su crecimiento momentáneamente. Next se utiliza para indicar eh, cuando ya se acaba el espacio y debe crecer, cuál es la tasa de crecimiento. O sea, aquí le pondremos, quiero que crezcas 5 megas cada vez que se te acaba el espacio, ¿no? Max size es el tamaño máximo de crecimiento del data file, ¿ok? Y unlimited, no se acuerdan si han visto, si no tenemos certeza de cuál será su tamaño máximo, unlimited significa pues puede crecer. ¿Hasta dónde? Pues hasta que prácticamente haya espacio en el disco, ¿no? ¿Vale? O en la partición. Esa es otra ventaja también de tener muchos discos, aparte de la contención que hemos platicado. Si se llena un disco, pues ese disco es el único afectado, ¿no? Ya los demás discos de otros módulos o del propio software donde está la base de datos, pues no se van a afectar. ¿Ok? Y eso es importante, proteger nuestro server, nuestro sistema operativo. ¿Ok? Bueno. La cláusula block size, ¿se acuerdan de esta funcionalidad que decíamos que este, con esta cláusula podemos generar bloques de datos de tamaño distinto? ¿Ok? Que creo que se acuerdan que la habíamos platicado. Otra online offline para apagar o prender un table space. ¿Ok? Y esta otra cláusula, no login logging. eh, ¿A qué se refiere esto de login no logging?
Básicamente esta cláusula me indica si queremos que los objetos de un table space generen datos de redo. Ok, y ahorita me surge una pregunta para ustedes. ¿En qué situaciones pudieran tener una tabla, por ejemplo, y no quisieran que sus datos generaran datos de redo? O sea, primero podríamos desglosar esa pregunta. ¿Qué significa que una tabla no genere datos de redo? ¿O qué implica? Ya no se puede volver ya no puede regresar a algún estado anterior, ¿no? Como si no tuviera un control de versiones o algo así. Puede ser, aunque no es exactamente lo principal. Los datos de redo, acuérdense cuál es su misión de los Para datos de redo. recuperación, ¿no? Ajá. Y si no los genero, ¿qué pasa? Si llega a haber una falla, ¿ok? Si llegara a haber una falla, y si una tabla no genera datos de redo, muy probablemente, una falla de medios me refiero, que falle un disco. Si no genera datos de redo, entonces ahí estaría en riesgo de que los datos de esa tabla se pierdan, ¿ok? Entonces, eso significaría que no generen datos de redo. Sí se generan en realidad, pero son muy poquitos, ¿ok? Son muy pocos. Entonces, mm, ahora me gustaría que me ayudaran a pensar un poquito en qué escenario pudieran desear esto, que no generen datos de ruido. Piensen en una tabla. ¿En qué casos una tabla pudiera no requerir generar datos de ruido? Tablas temporales. De entrada, las tablas temporales, ok, podría ser, no generan. Durante una carga masiva. Eso es muy buen escenario, correcto. Cuando hacen una carga masiva de datos, normalmente ustedes tienen tal vez sus scripts, ¿no? Tienen la tabla vacía y aquí tienen el script donde están todos sus SQLs, todos los SQLs aquí, ¿ok? ¿Están de acuerdo que no requieren generar datos de redo? Porque, ¿qué pasa si ocurre una falla y se pierden los datos de esto mientras hacen la carga masiva? Están en el SQL. Están en el SQL, entonces, si esto falla, pues descarto lo que hice y vuelvo a correr el script. No necesito datos de redo, ¿ok? O, por ejemplo, otro escenario, tengo un table space con puras tablas que van a ser read-only, que solamente se van a usar para hacer analítica de datos. Entonces, como no va a haber movimiento de datos aquí, pues a estas tablas les puedo poner a este table space le puedo poner la cláusula no logging, ¿ok? Para que todas las tablas queden, no generen realmente datos de ruido, ¿vale? Para eso puede servir esta cláusula. Obviamente, esta configuración la puedo sobreescribir a nivel de tabla, ¿eh? O sea, porque ahorita esta cláusula la estamos viendo a nivel de table space, pero recuerden mucho los niveles de configuración, ¿ok? Este, si lo configuramos a nivel de table space, todas las tablas no van a generar datos de ruido, pero si lo configuro a nivel de una sola tabla, pues nada más esa tabla, este, va a tener ese comportamiento, las demás tablas no, ¿vale? Bueno, ok, denme un segundito, por favor. Bueno, entonces, fíjense, otro escenario es cuando hacemos copia de tablas. Cuando hacemos una copia de tablas, no sé si se acuerdan un poquito de esta cláusula, en algunas prácticas creo que lo han hecho. Create table as select, ¿ok? Es decir, se crea una tabla aparte con los datos de una consulta. Como los datos salen de una consulta de la misma base, pues ahí los tengo, ¿no? Entonces, mientras está creando la tabla y se está poblando, pues realmente no necesito meterle datos de redo. ¿Ok? Muy bien.
Entonces, hace rato me decían de tablas temporales. Las tablas temporales no aplican porque, más bien a los table spaces temporales, los datos que hay ahí no generan datos de redo. ¿Ok? Bueno, entonces en general esta cláusula me sirve para mejorar desempeño. Una tabla que no genera datos de redo, su ventaja es que es más rápida, ¿no? La carga masiva se tardaría mucho menos. Entonces, y eso es común, ¿eh? Si algún día les toca hacer una carga masiva en sus trabajos, esta puede ser una opción para que esa carga sea rápida, ¿no? Y no se tarde tanto tiempo. De hecho, otra cosa que hacen cuando hacen una carga masiva es deshabilitarle los constraints a la tabla, ¿ok? Eh, ¿Qué significa eso? Que mientras se haga la carga no se valida ningún constraint, digo, asumimos que los datos están correctos, ¿ok? Y cargamos la tabla. Y ya que la tabla está con los datos cargados, podemos volver a habilitar los constraints para que se valide todo. ¿Ok? O sea, es mucho más rápido habilitar constraints con los datos ya en la tabla que estar validando uno por uno al momento de hacer la carga. ¿Ok? Entonces, ese es el punto. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Ok. No, Entonces, seguimos. Ejemplos ya de esto en términos de código, en términos de sintaxis. Aquí algunos ejemplos interesantes de cómo se crean los table spaces. Por ejemplo, en este primer ejemplo estamos creando un table space con un solo data file, como pueden ver aquí. Y este data file va a tener 40 megas y va a estar en esta ruta. Entonces, vean que aquí ya se pone la ruta donde va a estar el data file. Y aquí en su proyecto ustedes pueden apuntar al disco que ustedes decidan, ¿no? Al disco que ustedes hayan diseñado para este table space. La cláusula online no es obligatoria, pero aquí se las pongo. Por defecto, todos los table space están online, pero pues ustedes pueden crear un table space que desde que se crea esté apagado, ¿ok? O en modo online, que es el default, ¿ok? Bueno, en este otro le agregamos la cláusula login, vean aquí. Este también es el valor por defecto, pero si ustedes quieren lo pueden agregar explícitamente. ¿Qué significa aquí? Que todos los objetos de este table space van a generar datos de Riddle. Aquí podrían ponerle no login, que sería la otra, ¿no? En este otro ejemplo, vean que estamos agregándole atributos usando configuraciones de la cláusula data file. En este caso se va a crear un table space con este data file que tiene un tamaño chiquito de 500K. Si el data file llegara a existir al momento de crear el table space, este se va a sobreescribir. Reuse está como que siento que está un poquito mal empleada aquí, porque en realidad no está reusando, podría confundirse, ¿no? Si el data file ya existe, lo reutilizo. No, más bien, no, eso no se hace. Más bien, si el data file existe, lo sobreescribimos. ¿Ok? Ok, la cláusula autoextend, como pueden ver aquí, me sirve para configurar el crecimiento dinámico del data file. Aquí le estamos indicando que cuando se le acabe el espacio, va a crecer otros 500K. ¿Cuántas veces lo va a hacer eso? Todas las veces que sea necesario hasta alcanzar un tope máximo del data file de 100 megas. Ustedes pueden así limitar también sus data files para que no se les vaya a acabar su espacio, ¿ok? De que lo que hayan calculado, por ejemplo, si ustedes dicen, tengo 40 gigas de espacio, pero de este vamos a designarle el 90% al proyecto, voy a dejar un 10% pues por cualquier cosa, ¿no? Entonces ustedes pueden ir calculando de qué tamaño sería lo máximo para que no se vayan a acabar sus 40 gigas, ¿ok? Bueno, ¿qué más? El ejemplo 4 es la creación de un table space de tipo Big File. ¿Ok? De tipo big file. ¿Se acuerdan que dijimos que este me permite crear este, un solo data file?
pero muy grandote. ¿Ok? Generalmente es lo que se utiliza con un big file y se utiliza la cláusula big file table space. ¿Ok? ¿Qué más? Esta es la creación de un table space temporal. Esta es la creación de un table space de tipo undo. ¿Ok? Y pues bueno, obviamente hay muchos más, más configuraciones. Por ejemplo, agregarle varios data files. ¿Ok? Aquí podríamos poner varias cláusulas data file. ¿Ok? Cuando querramos un table space con más de uno. ¿Vale? Bueno, ya se divirtieran un poco con la práctica de table spaces, que por cierto, ya tienen en Classroom hasta la práctica, ahorita hasta la práctica 12. ¿Ok? Ya les subí todos los archivos necesarios para la práctica 12. ¿Ok? Entonces, para el segundo parcial necesitamos, bueno, lo ideal sería que resolvieran hasta la 11. ¿Ok? La 12 ya no, porque la 12 habla de table spaces. Este PDF ya no entra en el segundo parcial abusados, ¿eh? Este ya es para el tercer parcial, la parte 2. ¿Ok? Y en prácticas llegaríamos hasta la 11, lo será lo ideal. ¿Vale? Profe, ¿el parcial para cuándo va a ser? La idea sería que lo hiciéramos la próxima semana. ¿Ok? Ah, ¿pero sería lunes o, o miércoles? Pues yo creo que el miércoles, ¿no? Me imagino. Aquí Ok. la única cuestión es ver si lo hacemos allá en la facultad o tendría que ser en línea. ¿Ok? Entonces, porque ya quiero hacerlo la próxima semana, porque miren, ya traemos el tiempo encima. O sea, yo por mí si quieren lo recorremos, pero nada más hay que considerar lo siguiente. La próxima semana pues, ya es noviembre, ¿ok? Y el semestre acaba el 28. O sea, ya anda acabando el semestre. Entonces, este, si quieren lo podemos recorrer a la semana del 9 al 13, pero el detalle es que el tercer parcial lo tendríamos que hacer el día 26, forzosamente. Entonces nada más van a tener como 2 semanas, ¿ok? El proyecto final me preguntan cuándo se entrega. Bueno, ya ven que después de que acabaste el semestre, vienen 2 semanas de finales. El proyecto final se los puedo aceptar a más tardar. Estas serían las 2 semanas de finales, ¿no? Es decir, a más tardar podríamos, recibir el proyecto, tal vez hasta el, no, ya es mucho, hasta el sábado 13 de diciembre, tal vez, ¿ok? Porque las calificaciones nos las van a pedir muy seguramente, no, es más, déjenme ver el calendario, porque dependiendo cuándo salgamos de vacaciones, bueno, este semestre, lo más probable, este... Calendario FI UNAM, a ver si está disponible la página, porque luego la página ni está arriba. Ajá, miren, el semestre acaba, decíamos, el 20, ¿qué? El 29, ¿no? Entonces vienen 2 semanas de finales. De hecho, sí, justo. Todavía me parece que en enero sigue el intersemestre, me parece. O sea, me refiero, no, ¿saben qué? Sí, 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 son 2 semanas, fíjense, 2 semanas de finales. Normalmente nos dan una semana más para entregar calificaciones. Entonces lo más probable es que nos den todavía chance de entregarlas en enero. ¿Por qué? Porque aquí después del 13 ya estas son las vacaciones. Aquí ya está todo cerrado. Pero ¿saben qué? ¿Ustedes van a querer irse con un pendiente de esta materia de vacaciones? Pues yo creo que no, ¿verdad? Entonces, ay, va a estar complicado esto. Porque el 12 es día suelto y muy probablemente el 12 no haya sistema para subir actas. Entonces voy a tener que subir calificaciones a más tardar el día 11. ¿Ok? Nadie nos queremos ir con pendientes de la materia, ¿verdad? Entonces ya lo que se hizo, se hizo. Entonces
vamos a poner como fecha límite para que yo pueda subir calificaciones el día 11. Entonces, pues el proyecto final, pues me lo tendrían que entregar, pues, a más tardar, pues se lo vamos a poner el día 9 de diciembre, el 9 de diciembre, para que me den chance a mí de calificar y subir calificaciones el día 11. Vamos viendo cómo se van dando las fechas. Si nos dan chance de que el sistema de la DGAE está abierto el sábado 13, pues entonces podré yo subir las calificaciones el día 13. ¿Ok? O sea, ese sería el objetivo. Yo no quiero, la verdad, dejarles tarea o que hagan algo pendiente para enero, ¿no? Ya que se libren de la materia. ¿Ok? Entonces, así está el calendario. Entonces, su proyecto final vamos a manejarlo ahorita más tardar para el 9 de diciembre. Es el día al que hay que entregarlo. ¿Vale? Entonces, les decía, el tercer parcial lo vamos a tener que hacer seguramente el miércoles 26. ¿Ok? Y pues mi idea es que hagamos el segundo parcial el próximo miércoles aquí, pues para que no estén tan pegados, ¿no? ¿Se fijan? Pero bueno, esa es hasta ahorita la idea. Bueno, ¿dudas? Es que si se fijan, sí nos pegó un poquito esas clases que de repente no hubo, que por el paro, que no sé cuántas clases nos quitaron por cuestión de paro. Entonces, por eso ahí traemos ahí un ligero retraso, pero bueno, vamos a tratar de apurarnos. ¿Ok? Bueno, regresando ya, son ejemplos de table spaces. Ahora, administración. ¿Qué cosa le podemos administrar a un table space? ¿Ok? Aquí lo primero que les quiero comentar esto es muy técnico, realmente casi nunca hay necesidad de configurarlo porque en la mayoría de los casos la administración de cómo se va generando, cómo se van generando las extensiones, generalmente se utiliza el modo automático, ¿ok? Pero bueno, nada más para que conozcan que existe eh, la administración del espacio de un table space puede configurarse de dos maneras, ¿ok? De manera local o a través del diccionario de datos, ¿ok? De manera local, ¿qué significa? Que se utiliza el bitmap que hemos estado platicando. El bitmap que está en los bloques del data file. ¿Se acuerdan que comentamos que hay un bloque especial que me indica que contiene ese bitmap y ese bitmap sirve para saber cuánto espacio tiene el data file? ¿Ok? Eh, este puede ser un diagrama ilustrativo de un bitmap en donde son secuencias de unos y ceros en donde el uno significa que el grupo de bloques tiene datos. Por ejemplo, aquí, si todos estos son puros unos, por ejemplo, significa que todos los bloques de datos que están aquí tienen datos. ¿Ok? Y si está en cero, significa que este grupo no tiene datos. O sea, hay espacio libre aquí. ¿Ok? Aquí podríamos decir que este bonche de bloques de datos no hay espacio y este bonche están vacíos. ¿Ok? Así. Acá otra vez hay un uno, significa que hay datos y así sucesivamente. ¿No? Entonces, eh, esta es la opción que normalmente se utiliza. ¿Por qué no se utiliza esto? Porque recuerden que esto les decía que genera mucha contención. Imagínense tener una sola vista del diccionario y ahí consultarla para ver si hay espacio en los bloques, pues todo a cada rato estaría siendo consultada. Entonces, por eso se optó por esta opción de tener un bitmap en el datafile y no requerir el diccionario. ¿Ok? Ah, ahora, otra opción también que tenemos es Automatic Segment Space Management o una administración manual. ¿Esto a qué se refiere? Básicamente, que la base se va a encargar de crear las extensiones del tamaño que la base lo considere conveniente, ¿ok? Es decir, un tamaño uniforme. Ese sería, digamos, la administración manual. Nosotros le decimos al table space, quiero que mis extensiones sean de tanto tamaño,
¿ok? Igual, esta es rara vez que se llegue a ocupar, casi siempre usamos el default, que son los 8K que genera la propia base, y ya de ahí va generando más extensiones que pueden crecer de manera dinámica, ¿ok? Bueno, no, más bien que se pueden generar extensiones de tamaños dinámicos, ¿vale? Esas son las dos configuraciones, pero si no la queremos, pues podemos decirle, ¿sabes qué? No, quiero que mis extensiones sean de este tamaño y todas sean parejitas, ¿no? Que todas sean de 8K, por ejemplo, ¿vale? Bueno, básicamente a esto se refieren estos dos temas. No me voy a detener mucho aquí, pues porque les repito, casi siempre se utiliza lo automático, ¿no? En términos ya de código, así se vería. Igual, esta cláusula no la tienen que poner porque es por defecto. Se fijan aquí dice Extend Management Local Auto Allocate. ¿Ok? Entonces se va a crear un table space con un data file de 50 megas. La cláusula Extend Management Local indica que la técnica de administración será Local Manage. Es decir, se van a utilizar bitmaps aquí. ¿Ok? La opción Auto Allocate indica que la creación de extensiones puede ser de tamaño variable. ¿Ok? Entonces aquí tenemos estas dos configuraciones. Uso de bitmap y, y sus extensiones van a ser de tamaño, pueden ser de tamaño variable. Esta es la configuración automática por defecto. ¿Ok? Si la quieren cambiar, por ejemplo, vean, aquí Extend Management Local, este es para decir que usamos bitmap, pero aquí estoy indicando que las extensiones van a ser de tamaño fijo y de 128K. O sea, todas van a ser parejitas, parejitas. ¿Ok? Aquí la pregunta tal vez para ustedes sería, ¿en qué caso ustedes quisieran proponer crear un table space en donde sus extensiones fueran uniformes y del mismo tamaño? ¿Se les ocurre algo? Cuando tuviéramos datos del mismo tamaño, no sé. Por ejemplo, ajá, pudiera ser, si quieren, por ejemplo, ahorrar la mayor cantidad de espacio, tienen una tabla en donde saben que la longitud de sus registros es fija, porque es una tabla muy, muy particular. ¿Ok? Las cadenas que tiene o los datos que tiene son de tamaño constante. Entonces pudieran tener ahí una extensión de tamaño especial para ese registro. ¿Ok? Pueden calcular más o menos cuántos registros cabe en una extensión y con eso ustedes podrían diseñar su tamaño de extensión. ¿Ok? Y a lo mejor esas tablas ya no se mueven, son datos, son tablas prácticamente de lectura. Entonces no va a haber tanto movimiento de datos, ¿no? Entonces pudiera ser esta opción, que quede todo lo más, ahora sí que lo más ajustado posible. Bueno, como les comentaba, los ejemplos anteriores utilizan una administración local, es decir, administración automática, ¿no? Si se desea esta configuración explícita, como les decía, se agrega esta cláusula, aunque les decía, pues es opcional. ¿Ok? No tenemos que agregarla. Bueno, ¿qué otras opciones tenemos para este Table Spaces? Ah, este no es tanto una configuración, más bien es un concepto, ¿ok? Que puede ser interesante para ustedes. Esta parte de lo que es el concepto de High Watermark y Low High Watermark. ¿Qué es eso de marcas de agua? Marca de agua alta y marca baja, alta, baja de agua, ¿no? No sé por qué le pusieron low y high a la vez, pero bueno. ¿Qué es eso? Fíjense, se os voy a ilustrar aquí viene la explicación, pero lo vamos a ver aquí con este diagramita. Cuando se crea una tabla y se le asigna su primera extensión, así se ve. Supongan que esta es una extensión, ¿ok? Así se ve.
Esta extensión, cuando se crea está completamente sin formatear. Todos sus bloques están sin formato, vacíos, ¿ok? Cuando esto ocurre, se pone una marca aquí para indicar de, pues no hay nada, ¿ok? De la marca alta de agua hacia la derecha, significa que no hay absolutamente ningún dato de la tabla, ¿ok? Entonces, cuando la primera extensión se empieza a formatear para empezar a guardar datos, pues el primer bloque es el bitmap, ¿se acuerdan? Que contiene ahí datos de espacio, ¿ok? Y entonces vean que la marca de agua se recorre hasta el final de la primera extensión, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que de aquí hacia adelante ya no habría más datos, ¿ok? Pero hacia la izquierda puede que haya datos, ¿sale? Entonces, se empiezan a insertar registros y conforme se insertan registros, eh, los bloques se empiezan a formatear y empiezan a llenarse de datos, ¿ok? Entonces, empezamos con esto, entonces empiezan a formatear más bloques y así, ¿ok? Y después puede que se generen huecos por el efecto de que hagamos alguna modificación o inserción de datos, ¿no? O eliminación de datos más bien. Entonces, podemos caer en un escenario como este, que ya tengamos algunos datos, ¿ok? Y entonces se establece otra marca, que es la famosa Low High Water Mark. Entonces tenemos Low High Water Mark y High Water Mark, ¿ok? Bueno, supongamos que seguimos insertando datos, los datos se siguen moviendo y entonces vamos a caer en esta otra situación. Vamos a tener nuestro Low High Water Mark, nuestro High Water Mark y ya. ¿Qué significan estas dos marcas? ¿Para qué se utilizan? Básicamente estas marcas me sirven para hacer escaneos de bloques de datos de las tablas de forma rápida, sobre todo cuando requerimos hacer un Table Access Full. ¿Se acuerdan que hemos platicado brevemente de lo que es un Table Access Full? ¿Quién me dice que es un Table Access Full? Es acceder a toda la tabla, ¿no? O sea, es leer todos los bloques de la tabla, porque a lo mejor me pidieron una consulta media pesada que requiere leer todo, o algún filtro que requiere leer todos los bloques. Entonces, estas marcas de low high watermark y low y high watermark me sirven para hacer escaneos de bloques más rápidos. ¿Por qué? Cuando se escanean los bloques de una tabla, supongo que estos son todos sus bloques, empieza a hacer el escaneo desde el primer bloque de datos hasta donde me encuentre esta marca. Pero el escaneo de aquí se hace muy rápido. ¿Por qué razón? Porque no me pongo a validar si el bloque tiene datos o no. ¿Ok? Aquí esta marca me garantiza que todo lo que esté a la izquierda es porque tiene datos, al menos un registro, por así decirlo. Entonces hay que leer el bloque. Entonces la base de datos se pone a escanear los bloques sin validar si hay o no datos. ¿Ok? Entonces eso hace que el escaneo sea mucho más rápido. ¿Ok? Escaneo bloques, leo bloques y no valido qué es lo que tiene, porque esta marca me dice hay datos de la tabla. ¿Ok? Ahora, ya que llego a esta marca, ¿qué pasa con los bloques que están entre las dos marcas? Esto significa en el segundo, blo- eh, digamos, en la segunda sección, en esta sección, la característica que tiene es que puede que haya algunos vacíos, puede que haya algunos con datos. Entonces, este escaneo se hace más lento, porque aquí la base tiene que validar. Oye, ¿tienes datos? Consultando su bitmap, no, más bien otros metadatos. ¿Contienes datos de la tabla? No. Ah, ok, entonces te salto, no te leo, no leo los datos, no. Y sigo con el siguiente. ¿Tienes datos de esta tabla? Ah, pues que sí. Entonces cargo o leo este bloque. Y así sucesivamente hasta llegar al high watermark. ¿Ok? ¿Dudas con esto? ¿Hasta aquí? No.
Ok, entonces, como pueden ver, como tengo que estar investigando si hay o no datos, este escaneo se vuelve más lento. Ok, y ahora, ya que llego a la marca, ya acabé de recorrer todo esto. Ok, de aquí para acá, ¿qué va a hacer el manejador? Ah, pues mira, ¿sabes qué? Estos bloques los tienes reservados para esta tabla, pero esta marca me garantiza que lo que hay a la derecha ya no hay datos, ya ni siquiera hay formato. Entonces, me puedo saltar la lectura de estos bloques. De aquí para acá ya no voy a leer nada, ¿sale? Entonces, es la forma como se hace un escaneo de los datos de una tabla de la forma más rápida que se puede, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Eso es en cuanto a estas marcas, ¿vale? Bueno, si no tienen alguna duda, pasamos a el modo online y offline. Sobre todo el modo offline tiene aquí un detalle. ¿Recuerdan que dijimos que era el modo online y offline? La posibilidad de apagar temporalmente un table space. O sea, ¿qué significa ponerlo offline? Que el table space va a estar inaccesible. No podemos escribir, no podemos leer. Nada más que aquí se nos puede complicar una cosa cuando querramos apagarlo, ¿ok? No es tan fácil apagar un table space, sobre todo si la base está en operación. ¿Por qué creen que no sea tan trivial apagar un table space cuando están en operación? Por si una sesión la ocupa o está manipulando sobre ella. Ajá, ¿qué pasa si hay una sesión que está haciendo inserciones y se nos ocurre apagar en ese justo instante ese table space? ¿Se podrá? ¿Qué opinan? Creo que no, porque la base tiene que asegurar integridad. Ok, ese es un buen punto. Por un lado, va a estar un usuario haciendo esto, ¿no? Está el usuario en su sesión. Aquí está la sesión. Y entonces, este usuario a través de su server process está haciendo inserts, por ejemplo, o cualquier DML. Pero acuérdese que eso implica que qué cosa en la instancia se está modificando. Acuérdense que estos cambios, ¿dónde van a ir a dar? Al O ya DB buffer al DB primero. buffer. Exacto. Aquí los cambios están en el DB buffer. Todavía no se sincronizan porque pues DB Writer tal vez está durmiendo como siempre. Entonces, pues no hay, todavía no se sincronizan estos cambios. ¿Ok? Entonces aquí voy a tener cambios que están bloques sucios, bloques sucios. Ahora, supongamos que estos cambios están asociados a los bloques de un table space, ¿no? Como hemos visto, a los bloques de un table space. Así, ¿ok? Imagínense si yo digo, apágalo. ¿Qué significa apágalo? Que no va a estar accesible. Pero entonces, ¿qué observan aquí? Sobre todo aquí con el DB buffer caché. ¿Qué pasa si yo apago el table space y después DB Writer intenta sincronizar esto? ¡Ja! ¿Qué va a pasar aquí? Pues va a fallar. No, DB Writer fallaría. Entonces, eso sería una cuestión de propia de la base, ¿no? No va a poder sincronizar. ¿Por qué? Pues porque no hay table space. Entonces, no puedo apagarlo así tan a la ligera. Tengo que decirle al manejador, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago con lo que está pendiente? Antes de que apague al table space, dime qué hago con estos cambios que están acá, que pueden estar aquí. ¿Cuál creen que podría ser una opción para que el apagado de un table space pueda ser adecuado y no tenga problemas después con DB Writer? Y obviamente que no pierda datos, ¿verdad? no tiene que ver algo con los read logs, de que si ya está en los read logs
o algo así. Porque estaba viendo las notas y había visto, Sí, bueno, repasando, de ajá. que DB Writer, bueno, el proceso no se manda a llamar, sino hasta que es el read o log, ¿no? El proceso de read, algo así. No, no sé si va por ahí. Sí, de hecho, miren, vamos a ver las opciones. Tiene que ver justo con los read logs, es decir, eh, ¿quieres apagar tu table space? Órale, apágalo. Pero antes de apagarlo, pues garantízame eh, que estos datos de alguna manera los puedas recuperar cuando prendas el table space. ¿Ok? Una opción justamente como bien comentas podría ser, a ver, si esto ya está en read logs, en teoría ya puedo apagarlo, ¿no? Porque ya tengo aquí el read log con los datos, ¿ok? Y entonces, si yo cuando vuelva a prender el table space, este debugger caché ya no están aquí, pero sí los tengo en read logs, ¿no? Sí, pero ¿qué creen? ¿Qué le pasa también a los datos que están en los read logs? Estos datos que están en read logs no son, no son permanentes. O sea, no están todo el tiempo ahí, ¿están de acuerdo? ¿Qué le pasa con el tiempo al contenido de un ridolog? Acuérdense de lo de los tres grupos que tenemos. ¿Sobrescribe? En algún punto se va a sobreescribir cuando se haga un log switch. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿creen que puedo confiar en que mis datos estén respaldados en los ridologs? ¿Qué tal si me tardo un día en volver a prender el table space? Y al día siguiente, pues los datos que estaban los datos que estaban en los read logs, pues ya ni están, porque ya se sobrescribieron. Entonces ahí en teoría estaría perdiendo datos. Hmm, ¿Sí lo ven? Entonces vamos a ver los modos para que quede esto claro. O sea, por eso les digo que no es tan fácil apagar un table space. Para controlar y no pase eso, tenemos estas opciones. ¿Ok? Cuando apagamos un table space, esta es la sintaxis. Ponemos alter table space o table space y le ponen la cláusula offline, pero tienen que indicarle el modo. ¿Ok? Y esto en buena medida resuelve el problema que ahorita les acabo de explicar. Fíjense, ¿qué hace normal? Ok. eh, para que poder apagar un table space, lo que me dice la base de datos, ok, ¿quieres apagarlo? Bueno, pues antes de que lo apagues, necesito que los cambios que están pendientes, es decir, todos los buffers sucios que tengas en el DB buffer caché y que le pertenezcan a los data files de este table space, ¿ok? Todo esto, antes de que quieras apagarlo, aplica qué operación para que no haya nada pendiente. Ustedes ya saben qué operación es. Un shutdown. No, de plano apagar la base o sea, sí está bien, pero Ah, sí, cierto. es muy drástica, ¿no? O sea, nada más quiero apagar el table space, no quiero apagar toda la base, porque Lo puede tienes que haber, bajar a archivos, ¿no? exacto, pero ¿cómo le llaman a eso? Hacer un qué, acuérdense. O sea, eso se tiene que sincronizar. ¿Quieres apagar el table space? Ah, pues sincroniza todo lo que haya pendiente antes que lo apagues. Eso es hacer ¿un qué? Un checkpoint. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿quieres apagar un table space? Órale, apágalo, pero para que no haya broncas cuando lo quieras volver a prender, todos los buffers sucios de los data files de ese table space, aplica el checkpoint. ¿Qué significa aplicar checkpoint? Pues haz la sincronización de DB buffer caché únicamente para los buffers sucios de este table space. Nada más. Otros buffers sucios no se van a limpiar, no se van a sincronizar. Solo los que pertenecen a este table space. Esa es la forma ideal, ¿ok? Y esa es la opción por default. ¿Quieres apagarlo? Ok, lo voy a apagar, pero antes de apagarlo se va a intentar hacer un checkpoint de todos los cambios.
¿Ok? Suena lógico, pero ¿qué creen? Muchas veces un table space puede apagarse. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor alguno de sus data files se dañó. ¿Ok? Si un data file se llega a dañar, ¿ok? Nosotros podemos apagar este table space. ¿Para qué? Pues para que no se siga agrandando el daño. El problema aquí es como que una especie de dependencia viciosa, ¿no? Ok, detecto que el data file está dañado, entonces voy a apagarlo. Voy a apagar el table space para que ya los usuarios no sigan guardando datos porque el data file está dañado. Pero cuando intento ponerlo offline, me dice la base de datos, ok, quieres apagarlo, pero haz un checkpoint. ¿Cómo rayos voy a hacer un checkpoint si el data file está dañado? No puedo. ¿Sí lo ven? ¿Sí les queda claro ese escenario Sí, o profe. no? ¿Ok? Entonces, ¿qué hago? No puedo hacer apagarlo de manera normal, pues porque para hacer el checkpoint necesito de ese data file y el data file está dañado. Ah, entonces entra otro modo. Ok, bueno, no nos vamos a poner tan estrictos. Vamos al modo temporary. Este modo es un poquito más flexible porque sabes que este table space tiene dos data files, pero este está dañado. Bueno, pues voy a aplicar checkpoint de lo que pueda. De este no puedo, pero de este sí. Entonces, pues voy a aplicarle checkpoint nada más a este. Me resuelve parcialmente el problema, ¿no? Porque pues puedo hacer un checkpoint parcial, pero todavía sigo teniendo el problema, ¿no? De que ese data file está dañado. ¿Ok? Entonces entra el siguiente que es immediate. Immediate dice, se va a aplicar, todos los data files de tablespace son puestos en modo offline sin realizar checkpoint. O sea, me voy a saltar el checkpoint. Entonces, el tablespace va a ponerse offline sin problema, pero el checkpoint no se hizo. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor este data file está dañado. Lo puedo hacer. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué implica? A ver, quiero que me ayuden a pensar un poco. Ok, la base me deja, pero no hice el checkpoint. Entonces, ¿qué va a pasar ahí si no hago el checkpoint? Estarían en riesgo los datos porque no se bajaron. Ajá, pero pues la base me lo permite, pero a ver, quiero que me ayuden a pensar qué cosa debería de ocurrir para que cuando yo decida aprenderlo, a lo mejor este data file ya lo restauré o recuperé, o a lo mejor el disco estaba mal, pero ya el disco lo recuperé, entonces ahora ya quiero prender este table space. ¿Qué debería de pasar para que a la hora que lo prenda, lo que no hice checkpoint antes de apagarlo, lo que no alcanzó a irse para acá, se pueda recuperar cuando lo vuelva a prender? ¿Qué debería de ocurrir aquí? ¿Un proceso de qué? de Cobre. recovery. De recovery, justo. Entonces la base de datos me dice, ok, te voy a dejar hacer este, el offline. Pero entonces, como no hiciste el checkpoint, cuando intentes volverlo a prender, voy a tener que lanzar un recovery. Ahora viene otra preguntota. ¿De dónde va a sacar la base de datos los datos que quedaron pendientes para aplicar el recovery? ¿Cuál sería su respuesta? Esa es una pregunta de examen muy interesante. Si se apaga un table space, ¿no? En modo immediate y quedan datos pendientes, ¿ok? Y si tiempo después quiero prender ese table space, la base va a intentar hacer un recovery. Vamos a suponer que pasaron, si quieren, una semana entera. Pasó una semana entera y quiero hacer recovery. ¿De dónde va a sacar o dónde deberían de estar los datos
almacenados para que ese recovery pudiera ser exitoso. ¿En el DB buffer caché? ¿En los read logs? ¿O qué onda? Para empezar, ¿sí me doy a entender con la pregunta? ¿Si le cacharon lo que les estoy preguntando o no? Sí. Ok, entonces la respuesta es, ahora, ¿de dónde? A ver, díganme, ¿de los read logs creen que sea la respuesta? No por lo que platicamos ahorita, ¿no? Que puede haber pérdida. Exacto, o sea, no deja de la pérdida, hay rotación. Y Sí. entonces puede que a las 2 semanas, no, pues ya los cambios que tenías ahí, ya desde cuando se sobreescribieron. En el DB buffer, pues menos, ¿no? Porque pues si se apaga la instancia, todo se va. Entonces, pero vimos otra cosa. Acuérdense que por ahí vimos otra cosa que es ahí está la respuesta. Acuérdense que vimos que, ¿qué pasa cuando un read log se sobrescribe? ¿Qué podemos hacer antes de que se sobrescriba un read log? Los archivados, ¿no? O algo así. Exacto, exacto. Entonces, para que este modo de apagado funcione, la base de datos debe de estar configurada en el modo de archivado. Ahorita su base que tienen no está habilitada en este modo de archivado, entonces la base no les va a dejar hacer immediate, ¿ok? Immediate no se puede usar si la base está en modo no archive, o sea, en modo, si, no si sus read logs no se archivan, no podemos, ¿ok? Entonces, la importancia de tener el modo de archivado es grande. Toda base de datos productiva debería de tener el modo de archivado habilitado, que ya vamos a llegar para allá. ¿Ok? Entonces, este es el detalle con immediate. ¿Vale? Bueno, entonces es importante, acuérdense, garantizar que cuando bajan un table space en immediate, tengamos los read logs disponibles y si no, no vamos a poder hacer recovery. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿dudas hasta aquí? Ok. Otras cosas ya no tan complicadas es el modo read only. En el modo read only lo único que hacemos es, en el momento que lo ponemos read only, ya no podemos escribir. ¿Ok? Entonces, también pasaría algo parecido, ¿no? Eh, una vez que está en modo read only, ya no hay manera de escribir, solo de leer. ¿Vale? Lo contrario sería pasarlo a modo read write, que sería con esta instrucción. Está en read only, como queremos regresarlo al modo de escritura con la cláusula read write. ¿Vale? Bueno, entonces esto es en cuanto a el modo online offline read only. Ahora, modificación y mantenimiento. ¿Qué le podemos mantener a un table space? Casi siempre lo que se les modifica a un table space tiene que ver con el espacio. ¿Ok? Por ejemplo, incrementar o incrementar la capacidad de un table space. Casi es lo que normalmente se hace. ¿Vale? Ah, ¿Cómo podríamos hacer ese incremento? Hay varias opciones, ¿no? En general, las opciones de mantenimiento es agregar data files, ponerlo online offline, ponerlo read only o read write, renombrarlo, habilitar auto extend. ¿Ok? Cosa que no se puede hacer de un table space, cambiar la forma de administración de sus segmentos, o sea, la administración automática. Que esto no hay tanto problema, ¿no? Lo repito, casi siempre usamos el modo automático. Cambiarlo a un table space temporal, o sea, tampoco se puede, ¿vale? Y agregaría yo aquí, tal vez si quisieran cambiarle el tamaño de bloque, el tamaño del bloque de sus data files, tampoco, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, que este primer ejemplo que hace agregar un nuevo data file. ¿Sabes qué? Se me acabó el espacio de mi table space. Una opción es agrégale otro data file y a lo mejor en otro disco. O sea, esta opción, ¿cuándo podría ser interesante? Cuando ya no tienen espacio en sus discos.
¿ok? Porque si ustedes quieren irse por la otra técnica de hacer que el data file crezca de manera dinámica, pues tampoco será opción porque a lo mejor ya no tienen espacio en el disco. Entonces más bien sería, pues cómprate otro disco, ¿no? O pídele otro disco al cloud, ¿no? Y en ese disco, pues ya agregas un nuevo data file. Entonces aquí la opción sería agregarle un data file para aumentar la capacidad, ¿ok? Bueno, ¿qué otra cosa? Puedo, si no quiero aumentar la capacidad a través de un nuevo data file, puedo utilizar la cláusula resize, por ejemplo. Modificar el tamaño. Puedo poner resize y esto me va a aumentar el tamaño del data file. ¿Ok? ¿Sale? Esto cuando tenga un table space de tipo big file, por ejemplo. ¿Sale? Otra opción sería usar autoextend, habilitar la cláusula autoextend del data file para que siga creciendo. ¿Ok? Entonces, digamos que son las técnicas que puedo usar para aumentar el tamaño. Esto también puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿Qué opciones tengo para aumentar la capacidad de un table space? Bueno, eh, acciones de mantenimiento para temporales, pues son muy similares. Este, am, Aquí en este caso puedo borrar, bueno, en este ejemplo está borrando nada más el data file. Me quedé callado porque es poco probable que esto se haga, ¿eh? O sea, es poco probable que le quieras borrar un data file a un table space. En ese caso, más bien se borra todo el table space. ¿Ok? Lo que sí pudiéramos hacer es a lo mejor invocar una operación de fragmentación, por ejemplo, en los bloques de sus data files. ¿Sale? Bueno, ¿qué más operaciones tenemos? Renombrar, cambiarle el nombre, creo que eso es un tanto trivial. Eliminar table spaces puede ser otra. eh, Hay que tener cuidado con la eliminación. Si ustedes eliminan un table space, ya después ya no hay vuelta de hoja, ¿eh? Los datos se pierden si borran un table space porque la base borra también los data files. ¿Ok? Pueden conservarlos, aunque realmente creo que no servirían de tanto. ¿Ok? Y pueden borrar los data files si le agregan esta cláusula, including contents and data files, para que borre todos los data files del table space. ¿Vale? Cascade constraint tiene que ver cuando tengamos, por ejemplo, ¿qué pasa si hay objetos, tablas padre que están en un table space y una tabla hija que está en otro? ¿Ok? ¿Y qué tal si queremos borrar el table space donde está la tabla padre? Hay referencias, ¿no? En ese caso, lo que pasaría es que Cascade Constraint significaría que los constraints del lado de la tabla hija se van a eliminar porque ya no existe eh, el registro en la tabla padre. ¿Sí me explico? O sea, el escenario es, en un table space tengo la tabla hija, la tabla padre, perdón, en este table space, y en otro table space está la hija. ¿Qué pasa si yo quito esto? Pues aquí habría un problema con la de ave foránea, ¿no? Entonces lo que hace es que se le quita el constraint para que se pueda hacer esta operación, ¿vale? Y pues me parece que ya casi acabamos esto de table spaces. Ah, Vistas del diccionario, como pueden ver, hay un montón de vistas que tienen que ver con table spaces, donde aparece algo de table spaces. Eh, Vean toda la lista de vistas, ¿ok? Entonces, una muy buena aquí, muy buena cantidad de vistas para sus formularios, ¿no? A ver, pregunta para ustedes. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre el prefijo B pesos que alguna vez platicamos y los prefijos DBA o all o users o CDB? Porque fíjense, hay una vista que se llama B pesos table space y hay otra vista que se llama DBA table spaces, ¿no? Como que pareciera que contienen, que son muy similares, ¿no?
¿Se acuerdan cuál sería la diferencia entre estas dos? Uno se genera de manera dinámica, ¿no? Ujú, ujú. Sí, que sería cuál, La de B pesos, ok, y la otra es permanente, es más, está guardada en el propio diccionario. Pero la primera, ¿a qué nos referimos con que se genere de manera dinámica? B pesos table space. que se obtienen de memoria los datos. Ok, pero el problema con el table space es de dónde vas a sacar los datos de los table spaces, ¿no? O sea, lo que comentas es correcto, pero para el caso específico de vistas dinámicas de la CDB, acuérdense, ¿de qué otro lado se guarda toda la estructura de la CDB? ¿En qué otra parte? En la SIT. No, esa es una variable de entorno. ¿En qué otro lado se guardan todos los metadatos de la CDB? ¿Cuántos archivos tiene? ¿Cuántos table spaces tiene? ¿Qué rutas tiene cada data file? Eso se guarda en el diccionario, pero acuérdense que también vimos que se guardaba en otro lado. Todos los metadatos de la CDB, que tenía que ver un tanto con los modos de inicio, que no podría pasar al modo open, pues porque ahí está el diccionario y la base ahí tiene toda la información, pero para poder acceder a los datos de la CDB, pues necesito abrirla, pero no siempre se puede. Entonces por ahí había otra cosa donde guardaba todos esos metadatos, que tenía que ver con el modo mount, ¿no? Con el P-File y el SPI-File. No, porque el pfile y el spfile contiene parámetros, nada más. Pero por ahí Control va 5. ese mero, el control file, muy bien. Acuérdense que dijimos que contiene el control file. ¿Qué Era contiene como el...? Ajá, era sí. un mapita, ¿no? Un binario. Es un binario, pero ¿qué contiene? Es como el inventario de la base, ¿no? Que tiene la base Exacto. de vectores. Es como el diccionario de datos de toda la CDB. Entonces, este archivo de control me ayuda porque puedo acceder al contenido. Bueno, puedo saber todo lo que contiene la CDB sin que la base esté abierta. Por eso existe el modo mount, ¿se acuerdan? En el modo mount no está disponible el diccionario de datos, pero sí está disponible el archivo de control. Y ahí puedo saber qué table spaces tengo, qué data file tengo, eh, toda la información de la CDB. Entonces, para poder consultar el contenido de la CDB que viene de control file, se utilizan esas vistas dinámicas. ¿Ok? Entonces, en resumen, ¿de dónde viene la información o los datos que se muestran en las vistas que comienzan con B pesos y que tienen que ver con la CDB? Los datos se obtienen del archivo de control, ¿vale? Por ejemplo, B pesos table space. Si ustedes consultan lo que tiene, de dónde vienen esos datos, de lo que hay en el archivo de control. Si lo consultan a través de DBA table spaces, ¿de dónde proviene esos datos? Del diccionario de datos que están almacenados en el Table Space System. ¿Sí queda claro? Ok, ok. Sí, mucha información, Muchísima. A ¿no? las O 7 sea, de la ¿qué es mañana, profe. esto? Ya a las 7 de la mañana, mi cerebro no aguanta, ¿no? Ya les aventé otra vez un montón de cosas, ¿no? Control file. Aquí está el archivo de control, ¿ok? ¿Por qué creen que yo la verdad yo me meto a bañar antes de la clase, ¿eh? Porque si me vengo de la cama para acá, uy, no olvídenlo, me duermo. Entonces necesito estar completamente con el cerebro despierto porque si no, imagínense, no podría yo dar clase así, ¿no? Acá con el almohadazo y todo, no, no, no. Este, entonces, en el archivo de control, pues está toda la información. Entonces,
Este archivo de control, ¿a qué vistas va a almacenar? A todas las vistas que empiecen con B pesos. B pesos lo que quieran, ¿ok? Obviamente que tengan que ver con la CDB. CDB. No se vayan a confundir, por ejemplo, con B pesos instants, ¿no? Por ejemplo. Hay otras vistas que sí la información sale de la memoria, sí, sí, claro. Pero para el caso de la CDB salen del archivo de control. ¿Cuáles son esas vistas? bpesos table space, bpesos encrypted table spaces, bpesos data file, por ejemplo, todas estas que ven aquí. Temp file, bpesos source segment y así, ¿ok? También hay un bpesos segment, bpesos extend y así. Todas las vistas que terminen empiecen con bpesos. ¿Ok? Pero hay otras vistas, por ejemplo, las vistas que empiezan de hecho, con C, por ejemplo, hay una vista que es CDB, Table Spaces, ¿no? DBA, las que hemos visto, Table Spaces, por ejemplo. De hecho, aquí son en singular, me parece, ¿no? A ver, DBA, Table Spaces, no, más bien es al revés. Este, aquí están en plural y acá están en singular. A veces tienen esa convención. B pesos table space. Ok, así. Y obviamente está all table spaces, ¿no? Y ustedes ya se acuerdan de estos prefijos, ¿no? Para en donde se usan cada una. Y estas, quién las alimenta? ¿Quién alimentaría estas vistas? Les acabo de decir quién. El diccionario de datos, ¿no? Ajá. ¿Y este se encuentra en dónde? En el table space, ¿qué? System. Ajá. Y el detalle aquí que para poder acceder a él, ¿qué necesito? Que Que la la base base esté es levantada. muy bien, pero ¿en qué modo? Open, ¿no? Y las de acá puedo estar en el modo, obviamente en el modo open, pero también en el modo ¿qué? Mount. Aquí ya las puedo acceder y también en el modo open, ¿ok? Entonces es una ventaja de estas vistas. Puedo hacer cosas de administración con la CDB desde este modo, ¿ok? Bueno, entonces esa es la diferencia entre estos dos grupos de vistas, que es importante que se acuerden de la diferencia. Entonces, hay un montón de vistas de acuerdo a lo que querramos hacer. ¿Cuáles serían las que a lo mejor podríamos usar más en este curso? Table Space, obviamente, DBA Table Spaces o User Table Spaces también. DBA Segments es una vista que también se usa bastante o vamos a usar sobre todo en su proyecto. User Segments, obviamente. DBA Extend, se fijan, extensiones, también esta. ¿Ok? DBA Free Space para el espacio libre. Pesos data file esto del archivo de control. Temfile no tanto. DBA data files, que sería el equivalente, ¿se fijan? Data file, DBA data files. ¿Ok? Y obviamente DBA users, pero DBA users no es tanto de table spaces, pero ¿por qué aparece aquí? Pues porque aquí aparece el nombre del table space por default. O sea, si tiene al menos una columna que tiene que ver con table spaces. DBA Tablespace cuotas para saber qué usuarios tienen qué cuota, en qué Tablespace y así. Y pues bueno, aquí hay algunas consultas de ejemplo que muestran información de los Tablespaces. ¿Sale? Muy bien. Me dicen acá en el chat, ¿cuál es la diferencia entre CDB Tablespace y DBA Tablespace? Ah, esa pregunta ustedes solitos ya deberían de contestármela. A ver, ¿quién me ayuda? Ya no sé si se las comenté a ustedes o fue al grupo de distribuidas, que de repente hay temas que se traslapan, pero Sí, sí, no lo comentó. sí, ¿no? A ver, Es ¿quién me el ayuda? Sí. alcance de la vista. Es el alcance de la vista, muy bien. A ver, para que CDB Table Spaces funcione,
Primero es en plural, ¿no? CDB Table Spaces. Para que CDB Table Spaces me muestre lo que debe, dónde debería de ejecutarla. La consulta En hacia CDB root. en CDB root me mostraría los table spaces de toda la CDB, incluidos los table spaces, obviamente, de todo, de cada PDB. Ahora, ¿qué pasa si estoy en root, y, y en lugar de consultar CDB table spaces, consulto DBA table spaces? ¿Qué me mostraría? Solo lo de la CDB root. O Solo sea, lo de root, como si justo, lo ejecutaras en una PD. justo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia? En resumen, que CDB me mostraría los datos de toda la CDB siempre y cuando esté en root. Y DBA me muestra nada más los table spaces de la PDB en la que estoy conectado. ¿Vale? Y también les había preguntado, ¿qué pasa si ejecuto CDB table space en una PDB si no estoy en root? No falla. Más bien se comportaría igual que DBA table spaces. O sea, me mostraría los datos de esa PDB nada más. Si se entiende la pregunta, espero haber contestado a la pregunta. ¿Ok? Ok, no se preocupen, está bien, justo para eso. No se preocupen, si se les olvida algo, pregunten, no pasa nada, no pasa nada. Ok. Bueno, otra consulta interesante, mostrar los data files. Esta vista también la van a usar mucho en su proyecto, DBA Data Files, para saber cuántos data files tienen en su CDB o en una PDB en específico. ¿Ok? Y pues tan, ya llegamos a la práctica número. Ay, esta práctica me gustó mucho, está bonita, pero está bien talachuda, porque es crear table spaces. El validador de esta práctica está bien feo, pero bueno. Entonces, recuerden esto, no se espanten, esto ya no es tema de parcial 2. El parcial 2, acuérdense que llega hasta la parte uno, o sea, hasta segmentos nada más. No les voy a preguntar nada de table spaces en el segundo parcial realmente. Bueno, me refiero a cuestiones de creación, todo este PDF, ¿no? Obviamente sí les puedo preguntar como cuestiones de las estructuras lógicas, ¿no? Que si un segmento puede estar en diferentes table spaces, ese tipo de cosas, nada más hasta ahí. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí, con esto terminamos el tema 6, ¿ok? Ya nada más nos faltan dos temas para acabar el curso, el tema 7 y el tema 8. Entonces, más o menos vamos a buen ritmo. Nos queda pues un mes para terminar estos dos temas, ¿ok? Lo que sí necesito es, ahora sí hay que echarle ganas para, pues si hay mucho trabajo, ¿no? De prácticas y de proyectos. Bueno, vamos a pasar al quiz si no tienen alguna otra duda. Y, ¿qué más? El siguiente lunes ya acabamos el tema 6. Entonces el próximo lunes vamos a hacer el quiz que corresponde para el tema 6 parte uno. ¿Ok? Bueno, entonces, a ver, vamos con el quiz. Vayan abriendo su Classroom, porfa, en lo que aquí lo programo. Am, Library, Collections, BDA, lo seleccionamos. El tema 5, ponemos Play, asignar. Ok, me preguntan, bueno, no sé si esa pregunta fue antes que lo dijera. Repito, el parcial 2 abarca hasta el tema 6 parte uno. Ok, el tema 6 parte 2 ya no entra. Ok, entonces aquí vamos a ponerle quiz T05 y ya. Ok,
Asignamos. Ok, chicos, chequen por favor si ya aparece en Classroom y me parece que ya pueden entrar a contestar las preguntas. Comiencen, por favor. Me confirman si ya empezaron, si ya pueden empezar a consultar, digo, a responder. Ok, ya se puede empezar. Muchas gracias. Pues entonces comiencen y pues ya si quieren al acabar ya sería todo por hoy. Nos estamos viendo el lunes. Acuérdense que el miércoles tenemos el examen y el lunes platicamos de la modalidad. Ojalá que pudiera ser allá, pero pues a ver qué pasa al ratito en la reunión. ¿Ok? Este, y ya voy a dejar de grabar, ¿vale? Y ya me callo.